Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Prepárense para ir más allá de las típicas historias de batallas y descubrir algunos detalles fascinantes sobre Napoleón Bonaparte. Un personaje complejo, sin duda. Totalmente. En este Deep Dive vamos a usar un video de YouTube sobre su vida para descubrir algunos datos sorprendentes. ¿Sabían que Napoleón, en realidad, era de estatura promedio? Es un mito muy común. ¿Y qué hay de ese amuleto de la suerte que llevaba la batalla? Vamos a desentrañar todo eso y mucho más. Me parece perfecto. A menudo Napoleón es recordado solo por sus conquistas militares, pero su influencia en áreas como el derecho, la política e incluso la educación fue profunda. Exacto. Empecemos por el principio. Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769. ¿Qué nos puedes contar de sus primeros años? Bueno, aunque provenía de una familia noble corsa, no eran ricos. Ah, entiendo. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado Ajá. y buscaba oportunidades en la administración francesa. Napoleón creció en un ambiente donde las tensiones políticas estaban a flor de piel, ya que Córcega acababa de ser anexada a Francia. Interesante. ¿Y cómo influyó este contexto en el joven Napoleón? Desde muy joven, Napoleón mostró una inteligencia excepcional Ya. y una ambición inquebrantable, pero también se enfrentó a la discriminación por su origen corso y su acento, lo que sin duda alimentó su deseo de destacar. Tiene sentido. Ese tipo de experiencias pueden marcar a una persona. A los 9 años fue enviado a Francia para estudiar en academias militares. Correcto. ¿Qué podemos destacar de esta época? Ahí Napoleón sobresalió en matemáticas, estrategia militar Claro. y curiosamente en artillería. Se dice que era un lector voraz Interesante. y estaba fascinado por las historias de grandes líderes militares como Alejandro Magno y Julio César. Eso explica su temprana pasión por la estrategia. Sin embargo, la Revolución Francesa estalló en 1789, cuando Napoleón tenía apenas 20 años. ¿Cómo afectó este evento tan trascendental a su trayectoria? La Revolución Francesa lo cambió todo. ¿En qué sentido? El caos y la agitación política crearon un vacío de poder que Napoleón, con su ambición y talento militar, supo aprovechar. Ya veo. Su primer gran éxito llegó en 1793 con la reconquista de Tolón, un puerto estratégico que había caído en manos de los británicos y los realistas. Espera, realistas. ¿Te refieres a los que apoyaban a la monarquía? Exactamente, eran los que se oponían a la revolución Ajá. y querían restaurar el antiguo régimen. La victoria de Napoleón en Tolón a la temprana edad de 24 años lo catapultó a la fama Wow. y le valió el ascenso a general de brigada. Fue un punto de inflexión en su carrera. Un ascenso meteórico. Y de ahí fue nombrado comandante del ejército de Italia en 1796. Cuéntanos sobre esta etapa. En Italia, Napoleón demostró su genio militar ¿De qué manera? al derrotar a las fuerzas austriacas, que eran superiores en número. Sus tácticas innovadoras, como el uso de la artillería móvil. Entiendo. Y el énfasis en la velocidad y la sorpresa lo llevaron a obtener una serie de victorias impresionantes. Imagino que estas victorias lo convirtieron en un héroe nacional. Sin duda, la gente lo veía como un líder invencible, un salvador de la patria. Claro. Su popularidad creció rápidamente, lo que le daría una base sólida para sus futuras ambiciones políticas. Y hablando de ambiciones, en 1798, Napoleón decidió embarcarse en una expedición a Egipto. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña? Napoleón tenía una visión estratégica a largo plazo. Así. Quería debilitar a Gran Bretaña, su principal rival, Ajá. al interrumpir sus rutas comerciales con la India. La campaña egipcia era audaz y arriesgada, Ya veo. pero también tenía un componente cultural. Napoleón llevó consigo a un grupo de científicos y eruditos ¿Para qué? para estudiar la historia y la cultura de Egipto. Espera, ¿me estás diciendo que Napoleón, además de ser un estratega militar, también era un apasionado por la historia y la cultura? Así es. De hecho, durante la campaña egipcia se descubrió la piedra Rosetta, ¿En serio? un hallazgo arqueológico fundamental para descifrar los jeroglíficos egipcios. Qué fascinante. Pero la campaña en Egipto no fue un éxito rotundo, ¿verdad? Bueno, tuvo resultados mixtos. Si bien obtuvo algunas victorias importantes como la batalla de las pirámides, Sí. también sufrió una derrota devastadora en la batalla del Nilo contra la flota británica, Contra los británicos. liderada por el almirante Horatio Nelson. Entiendo. Y mientras Napoleón estaba en Egipto, ¿qué sucedía en Francia? La situación política en Francia se deterioraba rápidamente. ¿De qué manera? El directorio, el gobierno que había surgido después de la revolución, era inestable y corrupto. Ya. La gente anhelaba un líder fuerte y capaz que restaurara el orden y la prosperidad. Y Napoleón, con su reputación de héroe militar y su creciente popularidad, era visto como la solución a los problemas de Francia.
Así que aprovechó el momento para regresar a Francia y tomar las riendas del poder, ¿no? Exactamente. En 1799, Napoleón regresó a Francia Sí. y lideró un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, Ya. derrocando al directorio Increíble. e instaurando el consulado. Asumió el cargo de primer cónsul, concentrando en sus manos un poder casi absoluto. Vaya, cambio de escenario. ¿Y qué hizo Napoleón con este nuevo poder? Napoleón no perdió tiempo Ah, no. en implementar una serie de reformas para consolidar su poder y modernizar Francia. Una de sus primeras medidas fue la creación del Código Civil, también conocido como el Código Napoleónico. El Código Napoleónico. He oído hablar de él, pero no estoy seguro de qué se trata exactamente. El Código Napoleónico fue un hito en la historia del derecho. En serio. Unificó las leyes francesas, Entiendo. estableciendo principios como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada Ajá. y la separación de la Iglesia y el Estado. Fue revolucionario para la época. Lo fue. Y su influencia se extendió mucho más allá de Francia. El Código Napoleónico se convirtió en un modelo Ah, sí. para los sistemas legales de muchos países en Europa y América Latina. Incluso hoy en día, algunos de sus principios siguen vigentes en el derecho moderno. Increíble cómo un solo código legal pudo tener un impacto tan duradero. ¿Qué otras reformas implementó Napoleón durante el consulado? Bueno, además del Código Civil, Napoleón impulsó una serie de reformas económicas para estabilizar la moneda Sí. y fomentar el comercio. Creó el Banco de Francia para controlar la emisión de moneda y regular el sistema financiero. Ya veo. También implementó un sistema de impuestos más justo y eficiente. Suena a que Napoleón no solo era un genio militar, sino también un hábil administrador. Sin duda. También se preocupó por la educación. Estableció un sistema educativo centralizado con la creación de los liceos, Los liceos. escuelas secundarias públicas que brindaban una educación de calidad a los jóvenes de todas las clases sociales. Interesante. Parece que Napoleón estaba decidido a transformar Francia en una nación moderna y poderosa. Y finalmente, en 1804. En 1804, Napoleón dio un paso más para consolidar su poder. Cuéntame. En una ceremonia fastuosa en la Catedral de Notre Dame de París, se coronó a sí mismo emperador de Francia. Te coronó a sí mismo, eso sí que es una declaración de poder. Exacto. Napoleón tomó la corona en manos del Papa Pío VI y se la colocó en la cabeza, Simbolizando así su independencia del poder religioso y su control absoluto sobre el destino de Francia. Con esto se inicia una nueva era, la era del Imperio Napoleónico. Pero por ahora vamos a hacer una pausa. Retomamos nuestro deep dive sobre Napoleón. Lo dejamos justo en el momento en que se corona emperador de Francia. ¿Qué sucede después? Bueno, Napoleón con su ambición desbordante no se conformaba solo con gobernar Francia. Tenía la vista puesta en toda Europa. Y así comienzan las guerras napoleónicas. Exactamente. Durante más de una década, Napoleón lideró a Francia en una serie de guerras contra diversas coaliciones de países europeos como Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña. ¿Y cómo le fue en estas guerras? Mantuvo su racha de victorias. Al principio sí. Napoleón cosechó una serie de triunfos impresionantes gracias a su genio militar y a la modernización del ejército francés que había impulsado. Una de sus victorias más brillantes fue la batalla de Austerlitz en 1805. He oído hablar de Austerlitz. Dicen que fue una obra maestra de estrategia militar. Lo fue. Napoleón, a pesar de tener un ejército inferior en número a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia, logró engañar a sus enemigos y obtener una victoria decisiva. Esta batalla consolidó su dominio en Europa Central y lo convirtió en el árbitro de la política continental. Increíble. Pero no hubo ningún revés en esta serie de conquistas. Bueno, no todo fue fácil para Napoleón. Uno de sus mayores desafíos fue Gran Bretaña, la potencia naval dominante de la época. Napoleón intentó debilitar a Gran Bretaña mediante el bloqueo continental. El bloqueo continental. ¿En qué consistía eso? Era una estrategia para estrangular la economía británica. Al prohibir el comercio con las islas británicas, Napoleón obligó a todos los países bajo su control a adherirse al bloqueo. Parecía una buena idea en teoría, pero funcionó. No realmente. El bloqueo tuvo consecuencias negativas para las economías de los países europeos continentales, creando resentimiento y oposición a Napoleón. Además, Gran Bretaña respondió con su propia fuerza naval, intensificando el conflicto en el mar. Entonces el bloqueo continental fue un arma de doble filo. Sí, se puede decir que sí. Y a esto se sumó otro error estratégico de Napoleón que tendría consecuencias desastrosas: la invasión a Rusia en 1812. La campaña rusa. He leído que fue un desastre total. ¿Qué llevó a Napoleón a tomar esa decisión? Bueno, Napoleón veía a Rusia como una amenaza creciente a su hegemonía en Europa. El zar Alejandro Isca se había resistido al bloqueo continental y estaba formando alianzas con otros países europeos.
Napoleón pensó que una victoria rápida y contundente sobre Rusia aseguraría su dominio en el continente. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Para nada. Napoleón reunió la Grande Armée, un ejército de más de 600.000 hombres para invadir Rusia. Sin embargo, subestimó la vastedad del territorio ruso, el clima extremo y la determinación del pueblo ruso. ¿Y qué papel jugó el clima en la derrota de Napoleón? Un papel fundamental. El invierno ruso, con sus temperaturas gélidas y sus tormentas de nieve, diezmó al ejército francés. Las enfermedades, el hambre y el frío se cobraron miles de vidas. Mencionaste la determinación del pueblo ruso. ¿Cómo influyó eso en la campaña? Los rusos emplearon una estrategia de tierra arrasada durante su retirada. Quemaban campos de cultivo, destruían puentes y evacuaban ciudades enteras, dejando al enemigo sin recursos. Eso suena brutal. Lo fue, pero fue una táctica efectiva que debilitó al ejército francés y contribuyó a su derrota. ¿Y qué pasó con Napoleón? ¿Logró escapar de Rusia? Sí, pero a un costo terrible. Solo una pequeña fracción de la Grande Armée regresó de Rusia. La campaña fue una catástrofe para Napoleón, tanto militar como políticamente. Imagino que esta derrota debilitó su posición en Europa. Mucho. Sus enemigos, envalentonados por la debacle rusa, formaron una nueva coalición para enfrentarlo. En 1814, después de una serie de derrotas, Napoleón se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba. Exiliado a una isla. Parece el final de la historia. Lo parece, ¿verdad? Pero Napoleón aún tenía un as bajo la manga. Su historia no termina ahí. De vuelta en The Deep Dive. La última vez dejamos a Napoleón exiliado en la isla de Elba tras su desastrosa campaña en Rusia. Parecía el fin del camino para el emperador, ¿no? En efecto, Napoleón había perdido su imperio y su poderío militar estaba en ruinas. Fue obligado a abdicar y enviado a una pequeña isla en el Mediterráneo. Parecía que su carrera política y militar había llegado a su fin. Pero sabemos que la historia de Napoleón no termina ahí. Mencionaste un regreso triunfal. Así es. Napoleón, a pesar de estar en el exilio, seguía atento a la situación política en Francia. Entiendo. El rey Luis XVIII, que había sido restaurado en el trono, no gozaba del apoyo popular. Muchos franceses añoraban la época de gloria y estabilidad del imperio napoleónico. O sea que Napoleón vio una oportunidad para volver al poder. Exactamente. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba con un pequeño grupo de seguidores. Increíble. Desembarcó en Francia y, para sorpresa de todos, fue recibido con entusiasmo por la población. Espera, la gente lo recibió con los brazos abiertos, después de haberlos llevado a una guerra tras otra. Así es, el carisma de Napoleón, su leyenda de invencibilidad y la promesa de restaurar la grandeza de Francia eran irresistibles para muchos franceses. A medida que avanzaba hacia París, su ejército crecía a pasos agigantados. Sí. Soldados, veteranos de las guerras napoleónicas, se unían a él en masa. Un regreso digno de una película. Sin duda, el rey Luis XVII huyó de París ante el avance imparable de Napoleón. Vaya. En menos de un mes, Napoleón había recuperado el poder sin disparar un solo tiro. Este periodo se conoce como los 100 días. Increíble. Pero, ¿cómo reaccionaron las potencias europeas ante este giro inesperado? Bueno, las potencias europeas, que habían derrotado a Napoleón en 1814, no iban a permitir que recuperara su imperio tan fácilmente. Formaron una nueva coalición para enfrentarlo, decididos a acabar con él de una vez por todas. Y esto nos lleva a la batalla final. Waterloo. Efectivamente. El 18 de junio de 1815, en un pequeño pueblo de Bélgica, se libró una de las batallas más famosas de la historia. Napoleón, al mando del ejército francés, se enfrentó a las fuerzas aliadas, lideradas por el duque de Wellington, un general británico muy experimentado. ¿Cómo se desarrolló la batalla? ¿Tuvo Napoleón alguna posibilidad de ganar? La batalla de Waterloo fue un combate épico, lleno de momentos de tensión y dramatismo. Al principio, las fuerzas francesas tuvieron la ventaja. Entiendo. Pero la llegada de refuerzos prusianos inclinó la balanza a favor de los aliados. Napoleón sufrió una derrota aplastante. ¿Y qué sucedió con Napoleón después de Waterloo? Tras la derrota en Waterloo, Napoleón abdicó por segunda vez. Esta vez no hubo escape. Fue capturado por los británicos y exiliado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Santa Elena. Una isla desolada en medio del océano. Un final triste para un personaje tan extraordinario. En Santa Elena, Napoleón pasó sus últimos años de vida bajo la estricta vigilancia de los británicos. Dedicó su tiempo a escribir sus memorias y a reflexionar sobre su turbulenta carrera.
Murió el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años. Su muerte está rodeada de misterio, ¿no? Sí, existen diversas teorías sobre la causa de su muerte. ¿Como cuáles? Algunos historiadores creen que murió de cáncer de estómago, mientras que otros sospechan que fue envenenado por sus enemigos. El misterio persiste hasta el día de hoy. Un final enigmático para una vida llena de luces y sombras. ¿Cuál dirías que es el legado de Napoleón? El legado de Napoleón es complejo y controvertido. Sin duda. Por un lado, fue un genio militar que revolucionó el arte de la guerra. Sus conquistas expandieron el territorio francés y difundieron ideas revolucionarias por toda Europa. Por otro lado, fue un líder autoritario que provocó innumerables guerras y causó la muerte de millones de personas. Es una figura que genera admiración y rechazo a partes iguales. Así es, Napoleón Bonaparte fue un personaje único en la historia. Un hombre ambicioso, brillante y despiadado que dejó una huella imborrable en el mundo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este Deep Dive. Desde sus humildes orígenes en Córcega hasta su ascenso meteórico al poder, sus conquistas militares, su caída y su enigmática muerte en Santa Elena. La vida de Napoleón es una verdadera novela histórica, Totalmente de acuerdo. llena de giros inesperados y lecciones sobre la ambición, el poder y la fragilidad del destino. Napoleón nos recuerda que la historia no es una simple sucesión de fechas y batallas, sino una compleja trama de decisiones, circunstancias y personalidades que configuran el curso de la humanidad. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la vida de Napoleón Bonaparte. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y que les haya inspirado a seguir explorando la historia y sus protagonistas. Hasta la próxima en The Deep Dive.